De vuelta con CNN Tarde. Les cuento que la Cancillería argentina reafirmó la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes luego de las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del país trasandino. El periodista Sebastián Riz nos cuenta más a esta hora. Sebastián, bienvenido. Hola José, ¿cómo estás? Claro, hartas reacciones y una de ellas es este comunicado que emitió la Cancillería argentina y también reacciones políticas respecto y críticas a estas declaraciones que hace este general de la Fuerza Aérea Trasandina, Gustavo Valverde, en donde señalaba en un podcast justamente de este país que el estrecho de Magallanes y también el paso Drake es soberanía argentina, algo que causó harto rechazo por parte de los parlamentarios, por parte de figuras políticas de nuestro país, también por parte de la Cancillería, porque recordemos, el estrecho de Magallanes y el paso Drake está delimitado, los límites están delimitados desde 1981, con un tratado firmado por Argentina y también por Chile y ratificado por otro tratado en 1984, que define justamente los límites y dice que el estrecho de Magallanes en su totalidad corresponde a la soberanía chilena. Por eso es que esta declaración de este general de la Fuerza Aérea Trasandina generó rechazo por parte del gobierno también de José Antonio Kast. De hecho, ayer el canciller Francisco Pérez Maquena interrumpió su gira por el sudeste asiático para emitir una declaración en donde fue bastante duro, en donde también señalaba, por ejemplo, e hizo un llamado a las autoridades argentinas a no confundir a los ciudadanos argentinos y también chilenos respecto a los límites que ya están definidos gracias a estos dos tratados que te mencionaba anteriormente. Después de esta declaración que emitía el canciller Francisco Pérez Maquena en su viaje por el sudeste asiático, la Cancillería informaba que también mandó una nota de protesta a Argentina justamente por estas declaraciones del general de la Fuerza Aérea Gustavo Valverde, una declaración que fue respondida justamente durante esta jornada por la Cancillería argentina, en donde básicamente le quita el piso a las palabras de este general de la Fuerza Armada a través de un comunicado que pasamos a leer a continuación. Este comunicado dice: la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, o sea, los que te comentaba anteriormente, reafirmando así el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas. Esto es parte entonces del comunicado que entregaba la Cancillería argentina respecto a estas declaraciones del general Valverde de la Fuerza Aérea del Ejército Trasandino, y que también generó hartas reacciones parlamentarias, hartas reacciones también desde el gobierno. Lo que dicen desde el Ejecutivo es que ya dan por cerrada esta polémica con el gobierno argentino tras la nota de protesta enviada a la Cancillería argentina y la respuesta a través de este comunicado también justamente de la Cancillería argentina. Escuchemos ahora las palabras también del presidente de la República, hablamos del presidente José Antonio Kast. Está claro, el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del estrecho de Magallanes, que es chilena. Claro, escuchábamos entonces las palabras del presidente José Antonio Kast en sus breves declaraciones respecto a este tema y también acompañando lo que había mencionado el día anterior el canciller Francisco Pérez Maquena y esta nota de protesta que envió la Cancillería chilena a la Cancillería argentina. Pero aquí lo que sucede, José, es más profundo, porque esta no es la primera declaración por parte de algunas autoridades del ejército argentino respecto al estrecho de Magallanes. Recordemos lo que pasó a comienzos de año y que también terminó con unas críticas a la respuesta que tuvo en ese minuto la ministra secretaria de Gobierno Mara Cedini respecto a la pregunta de un periodista en el Congreso y a unas declaraciones emitidas en ese momento por una autoridad del ejército trasandino. En ese minuto la polémica estuvo situada en la boca del estrecho Magallanes. ¿Qué decía en ese minuto? Que la boca, lo que dice el comienzo entonces de este estrecho de Magallanes que da por el mar Atlántico, correspondía a territorio y a soberanía argentina. Eso es totalmente falso.
marzo, según estos dos tratados firmados en 1981 y 1984, y que en ese minuto también generó hartas reacciones políticas, pero no una nota de protesta por parte de las autoridades chilenas. Ahora, otra autoridad del ejército trasandino vuelve a comentar respecto al estrecho de Magallanes y también al paso Drake, y es por eso que en esta oportunidad el gobierno de José Antonio Kast decide, y a través de la Cancillería, enviar entonces esta nota de protesta y hacer una declaración bastante contundente por parte del canciller Francisco Pérez Maquena, y este llamado que te mencionaba antes a que no confundamos con los límites ya definidos a los ciudadanos argentinos y chilenos por estos dos tratados y con la soberanía que corresponde en su totalidad al gobierno chileno. Conozcamos más reacciones también respecto a estos temas de dos autoridades también participantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es momento de que el presidente de Argentina ponga un poco de orden, porque estos errores o malos entendidos solo enturbian una relación que tiene que ser mucho más seria, más nítida, más consistente. Yo creo que en materia diplomática hay canales establecidos, la nota de protesta es una posición clara, oficial, dura, y el gobierno lo hizo bien. Y creo que el gobierno de Argentina también respondió rápido, quitándole el piso a las declaraciones que generaron el conflicto. Yo creo que ese capítulo está cerrado. Lo que no está cerrado es dejar abierta la posibilidad de que nuevos errores, nuevas declaraciones vengan aquí a contaminar una relación que debe ser mucho más fluida, más nítida. Son declaraciones desafortunadas porque en la práctica tanto el Tratado de Límites de 1881 como el de 1984, el Tratado de Paz y Amistad, establecen claramente la soberanía y en el fondo el rol de Chile respecto al estrecho de Magallanes. No hay ninguna duda, aquí no hay una coadministración ni nada. Yo creo que no hay ninguna incógnita respecto a esto. Nuestros tratados internacionales, nuestros tratados además bilaterales, creo que son muy claros al respecto a lo que ocurre con el Mar de Drake, respecto a lo que ocurre con el estrecho de Magallanes y también respecto a la referencia que se hace a propósito de la Antártica, que está por lo demás bajo la jurisdicción del Tratado Antártico. Claro, ahí escuchábamos entonces dos declaraciones de dos personas que estuvieron y pasaron también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde también el Ejecutivo, por ejemplo, se mostró o calificó de positivo la rápida respuesta por parte de la Cancillería Argentina a través de este comunicado, ratificando entonces estos dos tratados que delimitan que el estrecho de Magallanes corresponde en su totalidad a la soberanía chilena. Pero en estas declaraciones de este general de la Fuerza Aérea de apellido Valverde, hablaba también del paso Drake. El paso Drake, que es lo más austral de nuestro territorio, y después viene, ¿no es cierto?, la Antártida. Eso también corresponde en el sector del Pacífico en su totalidad a la soberanía chilena, dentro de los 200 metros, ¿no es cierto?, del Tratado Marítimo Internacional. Más allá son aguas internacionales, ¿no es cierto, José? Pero el paso Drake por estos 200 metros también corresponden en su totalidad justamente a la soberanía chilena. Y lo que decía el general de la Fuerza Aérea Trasandina es que no solamente deberían situar más la soberanía respecto a estos dos puntos desde el gobierno trasandino, sino que también marcar presencia, y es por eso también que ha generado estas críticas. Y esto tampoco es algo nuevo, como te mencionaba antes, con esta controversia que pasó con la ex ministra Mara Cedini. También lo vivimos, por ejemplo, con el ex presidente Gabriel Boric, con la construcción de una base militar también 3 metros en soberanía y en territorio chileno, que después fue evidentemente retirada por parte del gobierno trasandino. Por eso es que también ha generado distintas reacciones y ha hecho un rechazo transversal desde todos los sectores políticos a estas declaraciones justamente del general de la Fuerza Aérea. Escuchemos parte también de esas reacciones políticas de estas declaraciones. Estas declaraciones no son aisladas, forman parte de una constante en autoridades argentinas. La Cancillería hizo bien en protestar, pero debe estar atenta a no dejar pasar este tipo que ya son provocaciones que podrían no ser solo una coincidencia, sino una señal política. Y Argentina debe entender que la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes no es materia de interpretación y menos debates. El gobierno argentino no puede soslayar que la pertenencia al estrecho de Magallanes es completamente de Chile. Ellos de algún modo han omitido establecer en sus cartas geográficas y de navegación
que de algún modo siguen teniendo ellos una tutela sobre el lado oriental del estrecho de Magallanes, lo cual no es correcto. Esto tiene que aclararse a la brevedad, porque si no, este es un enredo internacional que solo puede perjudicar a Chile, que es quien tiene la soberanía en todo el estrecho de Magallanes. Claro, ese es entonces el argumento de algunas declaraciones políticas respecto a esta situación de que una vez una declaración respecto al estrecho de Magallanes puede ser un error por parte de alguna autoridad del ejército trasandino, pero ya otra declaración en ese mismo tono y en un corto periodo de tiempo podría ser también una señal política, y eso es lo que decía, por ejemplo, el senador Iván Moreira de la UDI respecto a esta situación. Por eso es que llama también al gobierno a mantenerse atentos a cómo va a evolucionar esta situación y también evaluaba positivamente esta carta de protesta enviada por parte de la Cancillería chilena a la Cancillería argentina, José. Claro, son planteamientos que no se deben dejar pasar, al menos ese fue el parecer político transversal el día de ayer cuando se conoce esta información. Gracias, Sebastián Riz, que tengas un buen día, seguimos en contacto. Nos vemos. Nos vemos.